están? Bienvenidos a un nuevo programa de debate político de CNN Chile, Fuego Cruzado, el programa en que estamos cubriendo todas las senatoriales, invitando a todos los candidatos de todos los partidos políticos e independientes. Así es, hoy los candidatos a senadores por la región del Biobío Costa, una de las regiones que ha capturado la atención pública durante este inicio de la campaña. Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. Aquí está el senador Alejandro Navarro del MAS, partido miembro de la nueva mayoría. Buenas noches, senador. Gracias por la invitación. Bienvenido también Rafael Garay, postula como independiente por el PRO. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Senador Camilo Escalona, senador del Partido Socialista, muy buenas noches. Muy buenas noches. Daniel Contese, independiente del Partido de la Alianza, bienvenido a Fuego Cruzado. Muchas gracias por esta invitación y oportunidad. Osman Vázquez, del Partido Liberal, que como especifica su chapita apoya la candidatura de Marco Enrique Sominami. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Hoy tenemos que contarles que literalmente viene en la ruta, pero con el accidente ocurrido está un poco imposibilitado todavía llegar. Lo vamos a incorporar apenas logre arribar hasta los estudios de CNN Chile. Javier Sandoval, del Partido Igualdad, porque todos estaban invitados, pero tuvimos tres excusas, o tres ausentes. Jacqueline Van Rieselberghe de la UDI, Gladys González del Partido Ecologista Verde y Loreto Muñoz del Partido Humanista se excusaron de asistir por compromisos anteriores. Y vamos a comenzar rápidamente entonces con un tema local, tiene dimensión nacional, pero tiene también una dimensión local. Evidentemente, una de las zonas más golpeadas, la octava región, por el terremoto del 27 de febrero. Quisiera pedirle a Rafael Garay que le pusiera nota a la reconstrucción realizada por este gobierno y si comparte los porcentajes que han sido anunciados como logrados. No, comparto los porcentajes parcialmente. Yo desde el momento del terremoto recorrí bastante la región. Al ver el nivel de avance, yo diría que los porcentajes están un poquito inflados, por decirlo de alguna manera. Y aparte de eso, quiero dar un antecedente que creo que es bien relevante. La región del Biobío, antes del terremoto y después del terremoto y tsunami, es una región que se empobreció. Hoy en día, lamentablemente, la región del Biobío es la segunda región más pobre del país, concentra un 30% de pobreza, es decir, 1 de cada 3 habitantes de la octava región está hoy en día bajo la línea de la pobreza, y eso obviamente tiene que ver con una reconstrucción, por un lado, que es incompleta, y por otro lado también tiene que ver con una reconstrucción del alma de la ciudad y de la región, que yo creo que ni siquiera se tocó por encima. ¿Nota de 1 a 7 la reconstrucción? Pongámosle un 4 para ser generoso y no reprobemos partiendo el debate. Senador Navarro, ¿aprueba o reprueba el gobierno? ¿Qué nota le pone en la reconstrucción? La primera reunión que tuvimos con el presidente Sebastián Piñera fue en la prefectura de Carabineros de Concepción. Allí debatimos un conjunto de medidas. Yo propuse una ley especial de reconstrucción, la creación de una corporación de fomento y desarrollo de la región del Biobío, porque la institucionalidad no iba a dar abasto. Era tan magna la tarea y que había que crear una institución especial. No se hizo caso, se asumieron por los organismos del Estado los que colapsaron. Hoy día hablar de reconstrucción terminada en Villa Futuro, en Centinela 2, en los cerros de Tomé, es más bien una bofetada. Yo creo que la reconstrucción en materia de vivienda no ha aprobado, porque lo que está construido está con severos problemas. Es el caso del Mirador Biobío en Chihuayante o del Mirador en Talcahuano. Claramente la reconstrucción se hizo a marcha forzada, primero con una intendenta regional que acaparó todo el poder, no permitió que nadie ingresara, desalojó a los alcaldes, y por tanto yo creo que en materia de vivienda, que era lo más duro que golpeó a la región del Biobío, la reconstrucción tiene apenas un 4,5. Ok, Daniel. Sí, Daniel Contese, ¿usted defiende, como candidato además de la Alianza, defiende por lo menos la obra del gobierno en la reconstrucción? Mire, ¿o no? a mí no me gusta esto de defender o atacar. A mí voy a hacer un esfuerzo por dar un testimonio de lo que yo he observado. ¿Puede comenzarlo con la nota para saber de qué evaluación estamos partiendo, de 1 a 7, qué nota le pondría a la Un reconstrucción? 5,5. Ah, una Sí, buena nota. sí. Okay. Y lo he visto, he recorrido, la región la conozco palmo a palmo. ¿Ah? Y ustedes ven a Dichato, ustedes ven Talcahuano, anteayer estuve en la Explanada, he visto la reconstrucción de vivienda, y podemos observar, pero que pudieran haber todavía alguna insuficiencia o carencia. Pero yo creo que se ha hecho un esfuerzo gigantesco. Ahí se están construyendo un puente, dos puentes nuevos, ¿no es cierto? Hay uno que ya está muy avanzado, y Concepción, fíjense, que es muy desgraciado esto, porque murió gente, sufrió mucha gente, pero la verdad de las cosas que, a pesar del fuerte impacto, ¿no es cierto?, yo advierto que Concepción hoy día ha hecho un esfuerzo tremendo. No había trabajadores para hacer toda la construcción, digamos, hubo que traer trabajadores de fuera. Vamos pasando para que todos podamos opinar sobre el tema. Senador Escalona, ¿qué nota le pone al gobierno en el tema reconstrucción? Un 4. ¿Por qué? Pienso que el Estado no dio abasto.
este es un tema que va más allá del gobierno de turno. Creo que se demostró que en Chile tenemos un Estado débil, pero él ha hecho mucho mal a la región, observo. El discurso es muy triunfalista del gobierno, muy autocomplaciente, ¿no? Y eso se resiente en las personas. Que el choque del discurso oficial con la realidad de las familias es demasiado ancho. Entonces, yo pienso que un gravísimo error del gobierno ha sido el autoelogio, ¿no? Alabanzas desmedidas hacia su propia tarea. Señor Vázquez, para después ir haciendo otras preguntas sobre la reconstrucción, ¿qué nota le pone? Y le agrego sobre la mesa otro tema más. ¿Cree usted que con Michelle Bachelet hubiera estado mejor que lo que usted evalúa? Porque ¿qué nota le pone? Yo le pongo un 4. Claramente el proceso de reconstrucción era absolutamente perfectible, era mejorable, se comenzó muy lento, hubo muchos problemas al inicio. El aparato del Estado, como dice el senador Escalona, no fue capaz de entender cómo eran los procesos. Nosotros conocemos bien la región y sabemos que en este momento hay hospitales que aún están en proceso de reconstrucción, el hospital de Curanilahue, el mismísimo hospital de Cañete, y en educación también. Hay muchos liceos que todavía están en ese proceso. Creo que no habría sido distinto en un gobierno de Bachelet. No me cabe ninguna duda que habríamos pasado por los mismos errores, porque se cometieron muchos errores en el proceso de reconstrucción y no habría sido diferente. No estábamos preparados, definitivamente, y esto sirvió mucho para empezar recién a encaminarnos a los próximos sismos que nos pueden acompañar. Ahora, un tema relevante, evidentemente, en la campaña donde Michelle Bachelet es candidata presidencial, es cómo actúa ella en los días desde la madrugada del 27 de febrero hasta el 11 de marzo. Le quería preguntar a Daniel, ¿cómo cree usted que actúa ella esa noche y si ella cree usted que debería pedir perdón por lo que ocurrió en esa madrugada? A ver, a propósito de lo que he dicho y lo vinculo con esto otro. Vamos a Tocopilla, a ver si se ha recuperado al día de hoy, después de un lapso bastante más prolongado. Yo saqué fotografías en Tocopilla hace 8 meses atrás, y la verdad de las cosas es que ahí hay un indicio muy claro, ¿no es cierto?, de la capacidad de hacer gestión. Entonces, yo creo que en esto hay que tratar por ambas partes, de ser equitativo, de ser justo. Respecto de la noche en particular, yo no me inclino a hacer un juicio severo ni injusto también, a propósito de ser equitativo. Yo creo que frente a esta espantosa realidad, a la cual, por cierto, no estábamos acostumbrados, ha sido uno de los sismos más terribles que hemos tenido en la historia, no solamente de Chile. Entonces, ¿que hubo improvisación? Hubo mucha improvisación, y que se cometieron errores, por cierto, pero yo nunca he sido, y esto es curioso, nunca he sido de oposición a priori. A mí me encanta apreciar los proyectos, las ideas, las propuestas, y una vez que yo las analizo, digamos, las advierto, yo ahí me voy a pronunciar a favor o en contra de algo. Y aquí a priori, digamos, no me voy a manifestar, ¿no es cierto?, por animosidad. Y ¿Pero eso es lo que yo... perdón, Bachelet, o no por la noche del 27 de febrero, sí o no? El perdón debe ir precedido por el arrepentimiento. Ya. Y el arrepentimiento es personal. Y yo no tengo ningún derecho a pedirle a la señora Bachelet, expresidenta de la República, candidata, y que ella se tenga... Es un tema que ella tiene que decir en su foro interno. Rafael quería decir algo antes, quería contestarle algo... Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, yo te diría, más allá de la velocidad de reconstrucción, si la expresidenta Bachelet tiene que pedir perdón o no, de las responsabilidades que caen en la ONEMI, que son legales, ¿cierto? Hay temas que se están todavía debatiendo en tribunales. Hay un tema central que yo creo que tenemos que tener claro, que en este país lo hemos perdido, y eso se llama respeto por la dignidad de las personas. Voy a hacer el punto exactamente en Concepción. En Concepción, en la calle O'Higgins, para los santiaguinos que no conocen, ¿cierto?, poner en contexto, O'Higgins en la avenida principal, es como la Alameda acá en Santiago, ¿cierto? Hay una torre que se llama Torre O'Higgins, y esa torre sufrió un daño gravísimo. ¿Ya? No solamente se inclinó, sino que había riesgo de derrumbe. Entonces, ¿qué es lo que se hace con una torre que está a punto de derrumbarse en el centro de la ciudad? Bueno, se interviene, se actúa rápido, etcétera. Y resulta que pasaron 6 meses donde la mejor solución fue cortar la calle O'Higgins, la principal arteria de la ciudad, cortarla, desviar el tránsito porque no se intervenía. Entonces, hay un tema también de dignidad, de actuar con cierto sentido de premura. Yo siento que eso se perdió. Uno puede también tener una mirada propositiva, pero yo creo que la región del Biobío en general, después del terremoto y tsunami terrible que sufrimos, fue una región maltratada, e insisto, los índices económicos pre y post terremoto hablan de que hay un deterioro importante en la región y que no se ha recuperado justamente porque hay distintos temas que están pendientes. Hablando de actuar con premura, senador Escalona, ¿se equivocó Michelle Bachelet al no sacar
sacar las Fuerzas Armadas a la calle inmediatamente después de producido el terremoto y dar un periodo de tiempo que significaron los saqueos en Concepción? La tragedia generada por esta enorme cataclismo de la naturaleza, creo que es un gravísimo error asignarle una responsabilidad política. Eso es la reacción. No, porque llega a ser absurdo, ¿no? Y se traslada a la contingencia un problema que no es de la contingencia. Y yo quiero insistir en la idea de que nuestro Estado demostró una debilidad tremenda, el Estado de Chile, porque los sistemas de comunicación no funcionaban, porque las fuentes energéticas estuvieron paralizadas mucho más de lo que tendrían que haber estado paralizadas. ¿Qué responsabilidad tiene la jefa de Estado en que el Estado haya sido tan débil? Si que tiene alguna. Mire, yo pienso que la gran lección que tenemos que sacar chilenas y chilenos es que nosotros no podemos llegar a los niveles de empequeñecimiento y jiberización del Estado a los que se ha llegado en nuestra sociedad. Y este es un problema que viene de larga data. Atraviesa varios gobiernos, ¿no? Y atraviesa distintos regímenes políticos. Porque este proceso viene de aproximadamente 30 años, ¿no? Esto de confiar en que los fenómenos del país y de las encrucijadas que va a vivir el país se pueden resolver de manera espontánea. Me permite concluir, porque no es que yo quiera hacer una crítica falsa a quienes piensan que todo lo fácil, a todos los que piensan que lo resuelve el mercado, pero nuestro país es un país con terremotos, es un país con cataclismo, nuestro país es así. Y entonces quienes empujaron el Estado a un pequeñecimiento enorme, a una jiberización gigantesca, esos también tienen una responsabilidad política y hasta ahora permanecen sin que esa responsabilidad sea ejercida. Pero usted acaba de decir que justamente no se podrían poner responsabilidades políticas sobre la mesa. Yo quiero decir al respecto una cosa bastante clara. Aquí hay responsabilidad porque la institucionalidad que debió existir en un país sísmico, usted mismo lo ha dicho, entonces es cosa de mirar la historia si quieren desde el terremoto del 39 en adelante, o sea, para tener historia, nosotros debíamos tener una red de protección mucho mayor, debíamos tener teléfonos que funcionaban, teléfonos satelitales. No puede ser que la Presidenta de la República pida un avión o helicóptero y nunca llegue. O sea, sencillamente improvisamos. ¿E improvisamos por qué? Porque la ONEMI no funcionaba. Y desde ese punto de vista, yo creo que, y yo veo en sus palabras, y le doy mucho respeto, una falta de autocrítica también a lo mal que se hizo antes. Porque uno podría decir, ok, la reconstrucción, lo acabo de reconocer, hay baches, hay cosas mal hechas, pero también hay que hacer un reconocimiento y hay que ser bien, en ese sentido, ecuánime y equitativo para reconocer que las cosas se hicieron mal desde muchos años antes, lo que nos llevó a que al final se nos cayera todo en el último día. Uno dice que no hay peor animal que el que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces uno podría decir, correcto, teníamos una oficina nacional de emergencia para un país que tiene catástrofes, desastres naturales, 150 volcanes activos y particularmente una historia larga de desastres naturales. Pero fíjate que este gobierno que ha constatado que la oficina no servía para nada y que la ONEMI era un desastre, que tenía 2 encargados en la región del Biobío y que en los municipios encargados de la primera asistencia había el encargado de aseo y ornato, era el encargado también de emergencia. Cuando esa institucionalidad que es un fracaso, en estos casi 4 años, se ha propuesto una Dirección Nacional de Emergencia, cuando en realidad lo planteamos desde el primer día, necesitamos un Ministerio de Emergencias Nacionales y Desastres Naturales, porque es constante la variable de emergencias y desastres. Senador, eso requiere si capacidad centralizada y descentralizada. Senador, si hoy día tuviéramos una catástrofe de la magnitud de la que tuvimos, ¿usted cree que pasaría lo mismo? Bueno, ¿La reacción sería más o menos igual? Mira, creo que habría un poco más de experiencia, pero la capacidad operativa no variaría mucho, porque en definitiva la estructura de la ONEMI, quiero decirte que hace 1 año y medio, en el terremoto que sacudió a Santiago, se cortó la luz de la ONEMI, fallaron todos los motores de emergencia y sigue teniendo personal no especializado y sin duda recursos que no abastecen en caso de emergencia. El carbón para las inundaciones del 2006 en la región del Biobío se traía de Santiago, porque habiendo carbón más barato y en saco en Hualqui y en Florida, no se podía comprar porque los carboneros no tenían factura. Entonces había que echar bolsitas de medio kilo de Santiago y esperar 3 días el camión. Entonces pusimos en todo caso, Mónica, una institucionalidad completa,
a pocos días después de la tragedia, y naturalmente instalado un nuevo gobierno, porque hay un pequeño detalle, el gobierno estaba yéndose, un gobierno que terminaba su tarea. Entonces, inmediatamente después de instalado el nuevo gobierno, fuimos a entregar una propuesta de institucionalidad completa como oposición, con el senador Walker y el senador Lago al gobierno. Debo decir que lamentablemente, luego de entregárselo personalmente y en sus manos al ministro Hinspeter, ni siquiera se nos respondió. Osman Vázquez, del Partido Liberal, una propuesta concreta para el tema que estamos conversando sobre la falta de institucionalidad para emergencia. Creo que hay que revisar la historia científica al respecto. Nosotros sabemos que se ha predicho un terremoto hacia el norte del país, 10, 15, hasta 20 años máximo. Eso son los estudios conocidos por todos, de don Sergio Barrientos. Nosotros somos más observadores de la parte científica. Creemos que allá hay que prevenir, hay que dirigirse a ese lugar, hay que hacer muchas réplicas, ensayos, y hay que proponer una nueva organización al respecto. Nosotros vamos a seguir teniendo sismos durante toda la historia de Chile, hemos visto un montón de ejemplos. Entonces nosotros creemos que hay que dirigirse a los estudios, a los científicos, hay que creer un poquito más en esa parte. Nos quiero llevar a temas políticos. Tenemos dos representantes aquí del Pacto Nueva Mayoría, ambos apoyando la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, ambos senadores, además, Navarro y Escalona. ¿Quién de ustedes dos representa mejor o le daría un mejor apoyo a Michelle Bachelet si ella es presidente? ¿A quién le pregunta? A los dos, a ver quién se la juega. Igualito. Alejandro. A ver, en materia política, el tema de las lealtades y las incondicionalidades siempre tienen un factor crucial, que es la lealtad absoluta o la incondicionalidad versus la lealtad no absoluta y la ciudadanía. Es decir, claramente, o sea, ¿a quién te debes? A los electores que te eligieron masivamente, te entregaron un mandato, al presidente de la República, que también le han entregado un mandato. La tarea de los parlamentarios es la mediación entre la ciudadanía y el presidente, que se hace con el cogobierno, el legislativo y el ejecutivo. Entonces uno dice, vamos a ser leales en todos aquellos temas que representen fielmente a la ciudadanía, y vamos a ser leales en aquellos temas de programa. Pero cuando efectivamente hay un elemento que se escapa de aquello, y yo quiero recordar cuando efectivamente en materia de educación, el 2008, se plantea el acuerdo de las manitos alzadas, la verdad es que yo no estuve de acuerdo. Y fue precisamente el año en donde salí de la concertación. O sea, porque en definitiva tú tienes el legítimo derecho a discrepar. Senador, los gobiernos son diversos. ¿Su lealtad está en primer lugar con quienes lo elijan o con Michelle Bachelet? Es que nunca yo la he visto contrapuesta. Debo decir que me propongo ser senador para apoyar con lealtad inamovible ¿incondicional? Al futuro gobierno, y en segundo lugar para trabajar por la región que me va a elegir, y eso significa promover un plan que permita retomar el crecimiento de la región, porque efectivamente, como se apuntó por parte de Rolando, hay una situación de decrecimiento, de desaceleración, de desempleos crónicos, y hay algo que no está bien observado por el país, que tenemos un aceptable nivel de promedio de crecimiento nacional, pero este está concentrado en las regiones mineras y también en la metropolitana, y en consecuencia hay regiones que tienen un fuerte decrecimiento, entre ellas la región del Biobío. Yo siempre estuve defendiendo a Bachelet no por interés circunstancial, dijo usted en el diario La Tercera en una entrevista en que hubo varias alusiones cruzadas. Yo quiero saber derechamente si usted confía en que el senador Alejandro Navarro, que se retiró del PS durante el gobierno de Michelle Bachelet, va a ser... Durante la presidencia de Camilo. Y durante la presidencia más de Camilo Escalona, como seguir profundizando en el tema, no hay problema. ¿Usted confía en que va a ser un hombre leal, inamovible a Bachelet? Mire, yo no tengo por qué partir del criterio de la desconfianza. Eso es absurdo. No, yo parto de la base que vamos a construir un acuerdo político lo suficientemente sólido, estable, robusto, para llevar al éxito a este segundo gobierno de Bachelet. Senador Navarro, en su caso usted se retiró, fue elegido senador junto con Michelle Bachelet en el año 2005, pero luego se retiró y con eso, entre otras cosas, perdió la mayoría parlamentaria el gobierno. ¿Podría eso pasar nuevamente si es que no se cumplen algunas de las propuestas programáticas que usted considera intransables? Lo primero, me retiré, pero no se perdió la mayoría parlamentaria, porque seguimos fielmente al mandato, digamos, de la concertación y hemos construido la nueva mayoría. O sea, hemos tenido una mayoría pequeña, pero mayoría. Yo siento de que, mira, hay que tener honestidad en la política, y eso significa poder expresar
las condiciones del momento político. Hubo un momento histórico en donde yo creo que la confrontación se agotó de manera irreversible. Y no solamente lo dije en 2008, a partir del 2006. Venía claramente en las elecciones municipales del 2008, en la región del Biobío, la confrontación tenía 40 alcaldes, perdió 23. Ok, pero una pregunta, ¿usted suscribiría la frase de estar con un pie en la moneda y otro en la calle? ¿Sí o no? La presidenta Bachelet va a estar en la moneda, no, usted, pero no la por la gente, la ciudadanía. ¿Usted estaría con un pie en la moneda y un pie en la calle? No sé, el rol que nos pide cualquier programa. O sea, sí. Si no se está con la gente y se está solo en la moneda, la verdad es que hay un gobierno de la élite. Yo quiero un gobierno ciudadano, con los ciudadanos. Rafael Garay quería contestarles algo. ¿Qué pasa? O preguntarle o entender un poco no interpelar, pero quiero un poco las impresiones del senador Escalona respecto a lo siguiente. El senador Escalona, un hombre de lata trayectoria política, nadie lo puede desconocer. Yo mismo en algunas oportunidades reconocí, por ejemplo, conocimiento respecto a la ley de presupuesto, donde yo creo que las comisiones ha sido un aporte. Pero cuando dice, yo siempre he estado con la presidenta Bachelet, siempre la he apoyado, yo le preguntaría lo siguiente, ¿la presidenta Bachelet no quería primarias en la zona de los lagos? Porque yo tengo entendido que ella quería primaria y usted se negó. Más allá de que me va a salir con el tecnicismo, ¿por qué no? Pero finalmente se negó. La presidenta quería una dupla competitiva, donde ya estaba el senador Navarro. Una dupla competitiva que podría haber sido, por ejemplo, con el diputado José Miguel Ortiz, de la ADC, una sensibilidad más de centro, corriendo, y sin embargo, al final llega a una región donde muchos consideran, y yo personalmente considero, que se le ha entregado como una suerte de premio consuelo, porque lo puedo citar textual cuando usted dice que en estas elecciones no están dadas las condiciones para que usted corra como parlamentario y por lo tanto se retira y este es su último periodo. Okay, es más, usted dijo, espero que el senador Escalona caiga derrotado porque ya está bueno que las regiones tengan estos representantes que nos imponen a dedos de Santiago. ¿Puede responder, senador? Mire, yo no vengo a la micropolítica, a este intercambio de opiniones. Creo que hay que tener el cuidado suficiente de que el intercambio de opiniones se haga con un mínimo de respeto hacia los diferentes interlocutores. Yo he observado que los efectos de la tragedia, que tengo el coraje de decir que no le adjudico el conjunto de la responsabilidad del gobierno ni turno, ni mucho menos, como dije. Sería de mi parte una mirada de baja política decir de que las dificultades del terremoto son de exclusiva responsabilidad del gobierno de Piñera, porque obviamente, como dije, el terremoto fue una tragedia de la naturaleza terrible para Chile. Esas secuelas no se han resuelto correctamente en la región del Biobío. ¿Tiene otra pregunta? Las secuelas están vivas. Entonces yo voy a trabajar para reagrupar una mayoría. No, yo voy a trabajar para reagrupar una mayoría que permita que la región actúe unida para retomar el crecimiento económico, para retomar una vía de progreso, para tener una mística y un entusiasmo que le permita trabajar unida. Y en consecuencia no me voy a dejar arrastrar a un debate de otra naturaleza. Daniel Contese, usted es compañero de lista de Jacqueline Van Rieselberghe, que no se encuentra presente en el día de hoy. ¿Usted tiene algo que reprocharle a Jacqueline Van Rieselberghe en su gestión como intendenta, que recordemos terminó con el pedido de renuncia por parte del gobierno debido al tema de los deudores? Yo tengo profundas convicciones doctrinarias que son las que quiero representar y concretamente en ese contexto quiero referirme con gentileza a todas las personas que están en esta mesa y a los que pudieran no estar. Pero tiene algo que reprochar a su gestión pública. Le voy a contestar de la siguiente manera. Yo tengo una trayectoria, tengo un perfil personal, tengo un estilo y un modo muy distinto al de Jacqueline. ¿En qué? Y eso podemos entrar en precisiones, pero si usted me deja, digamos, darle un contexto, porque a veces un texto fuera de contexto es un mero pretexto. Eso me lo aprendí de memoria, por ahí se lo regalo como frase. Bueno, entonces... sí, simpático, ¿no es cierto? Es más fácil de recordar. Entonces, esa es mi fe. Y lo he dicho pública, urbi et orbi, y lo dije el otro día también frente a usted. Y la gente que me conoce, y yo llevo 45 años viviendo en la región. Y no soy de aquellos que nacen en la región y se van. Y tampoco de aquellos, y con mucha gentileza, Camilo, no es un reproche en lo personal a ti, de aquellos que desde fuera, lo decía Rafael, también de repente aparecen en las elecciones. La primera parte fue un palo para Rafael Garay. No, ninguna. Entonces, él es vecino mío ahí en Santa Juana, así que no hay ningún problema. Entonces,
Eso, y la diferencia está en eso. Yo no quiero entrar en la micropolítica, bueno, en esa parte. Yo voy a aplicar también la receta de Camilo, me voy a valer, aprendí este concepto, no voy a entrar en eso. Yo soy aliado soy aliancista. ¿Ah? No soy ni UDI, como ha sido hecho, ni pro UDI, yo soy aliancista. Y lo que quiero es que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de la República. Pero evaluar la gestión no es entrar en la micropolítica, es la macropolítica, decir cómo encuentra que ha sido la gestión. Yo doy mi respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que ella se equivocó en el estilo, se equivocó en el modo, se equivocó en ser un poquito autorreferente, pero yo creo que también ella es una persona, ¿no es cierto?, corajuda, valiente, que se la juega, por la que la gente la quiere mucho, la gente la quiere y le reconoce, y ahora en las elecciones vamos a ver, ¿no es cierto?, aquí en la ciudadanía, y vine yo a desbloquear la lista. Aquí se habla de los bloqueos. La presidenta Bachelet, o expresidenta, ella bloqueó, para mi gusto, en favor de George Jackson en Santiago, ¿no es cierto? Bueno, yo en la rectada región desbloqueé la lista y le estoy dando una opción a los ciudadanos para que elijan ellos libremente, ¿no es cierto?, aquel perfil que pudiera no acomodarle. ¿Por qué no estaba Rieselberg en el foro? O sea, sí, dijo que no podía. Dijo que la cosa más importante que ir a debatir. No, dijo que tenía problemas de agenda. Esa es la carta. Alejandro, tú también pudiste no haber venido y yo creo que no es un reproche. Bueno, o sea, no va a debatir, ella no tiene idea. Ella lo que tiene es más bien una historia bastante chaqueteada y adolorida, pero la verdad es que me hubiera gustado debatir con ella, porque la verdad es que ahí está la derecha dura. Habrá otras opciones. No Daniel Contense, que lo conozco también hace 30 años. Mucho. Entonces, me hubiera gustado discutir con Van Rieselberg, pero no está. ¿Y qué me hubiera gustado decirle a Evelyn Van Rieselberg? Bueno, discutir sobre la reconstrucción. Ella era la intendenta. Sí. El retraso de la reconstrucción es por los errores que cometió ella y por eso se fue. Osmar, que quería, Osmar, le quería preguntar precisamente, usted está en la misma lista con Rafael Garay, comparte el mismo candidato presidencial. ¿Por qué un elector que está viendo esto, que vota por Marco Enríquez Ominami, debería preferirlo usted en esa lista? Porque la obligación de los legisladores es dirigirse a eso, a trabajar en el Senado las leyes y mejorar la ley Emilia, por ejemplo, que está muy debilitada en estos días, que nosotros vemos que nunca fue tolerancia cero, que siguen... ¿Quién está mejor preparado para esa misión? Tenemos perfiles distintos. Yo soy académico, bioquímico, trabajado en ciencia. Rafael es un economista, también es académico. Tenemos perfiles distintos. La gente tiene una tercera opción con nosotros. Eso es lo que queremos proponer. Para nosotros era incluso vergonzoso no tener una tercera propuesta ante dos bloques sumamente claros. O sea, estaba por un lado, cierto, el senador Navarro, el senador Escalona, y por el otro lado la crítica a la gestión de Jacqueline Van Rieselberg. Sí, hay un partido muy importante en la zona que tiene parlamentarios, que tiene diputados, como la Democracia Cristiana, que no está representada porque no tiene un candidato en estas elecciones. A ver, eso quería preguntarle precisamente. ¿Quién se sube? A ver, haga su candidatura. Claramente. ¿Por qué? Envidia a todos ustedes. Claramente. A ver, ¿por qué? Y eso ya me lo han dicho. Yo he estado... Pero usted es de la Alianza, la Democracia Cristiana es de nueva mayoría. ¿Cómo es eso? El cristianismo está mucho más cerca, y algunos amigos muy connotados que por lealtad a propósito, no voy a decir quiénes son, pero yo les he dicho, oye, pero dime al oído, no lo voy a decir, por lo tanto no lo voy a decir. ¿Quién es mejor candidato? No te nombré a ti, Alejandro, porque te veo un poquito más distante. Camilo, ¿no es cierto? O yo. Pero no lo digas en público, me han dicho mucho. Y no estoy inventando, es cierto. Bueno, pero no es un reproche. Yo represento a muchos otros sectores. Al libre pensamiento, a los libre pensadores, al social cristianismo. Me declaro un social cristiano. Claro, pero la pregunta es, ¿usted cree que debieran votar por Daniel Contense y no por usted, que además ha sido el defensor? Pero espérense un poco, pero para que conversen entre ustedes, porque usted ha sido además el defensor histórico de este eje entre la ADC y el PS, uno de los defensores. Yo no hablé de la democracia cristiana. Mire, yo agradezco, por cierto, el respaldo que la democracia cristiana ha manifestado hacia mi candidatura. Además valoro que Gutenberg Martínez me haya acompañado a presentar mi libro sobre un tema que en estos días es de mucha reflexión en el país, como son los acontecimientos de hace 40 años, para lo cual está dedicado mi libro de Allende a Bachelet. Y el respaldo que me ha brindado el diputado José Miguel Ortiz, el senador Sabaj, el diputado Jorge Sabaj, el candidato diputado Marcelo Chávez, el alcalde Álvaro Ortiz. O sea, yo considero que tengo una relación óptima con la democracia cristiana y hemos formado parte del mismo proyecto de reinstalación de la democracia en Chile hace un cuarto de siglo. Perfecto. 25 años, no es poco tiempo. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos en Fuego Cruzado. Vienen las preguntas cruzadas entre los candidatos, se preguntan directamente entre ellos después de esta pausa aquí en CNN Chile.
Continuamos en Fuego Cruzado, el programa senatorial político aquí en CNN Chile con la octava costa, y le damos la más cordial bienvenida a Javier Sandoval del Partido Igualdad, candidato a senador. Tuvo problemas para llegar, pero llegó finalmente al debate. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lamentar en realidad el tremendo, terrible accidente que tuvimos en el día de hoy. Hay muertos que lamentar, así que aprovecho de enviar las condolencias a los familiares. Y bueno, el hecho también de que a veces los candidatos venimos de regiones, entonces no es tan fácil llegar a la modernidad, llegar a la civilización. También quisiera saludar a toda la multitud, la cantidad de ciudadanos, de vecinos que marcharon esta mañana en las calles de Concepción contra el proyecto Octopus, que está ya instalándose en la zona de Penco y de Tomé. Un abrazo a todas esas familias que están tomando en sus manos la lucha por un medio ambiente sin contaminación. Javier, queremos brevemente que usted dado que no tuvo la posibilidad de estar en la otra parte del debate, que usted nos diga cuál es para usted el principal problema de la región y su propuesta de solución. Luego vamos a una sección que ya habíamos anunciado. Bueno, yo creo que el principal problema de la región es el control que ejerce el poder económico, que ejercen las inmobiliarias, que ejerce Corbiobío sobre el desarrollo de la región. Ellos son los que pautean a señores políticos como aquí presente Camilo Escalona, como Jacqueline Van Rysselberghe, que en general evita venir a los debates, y que son los responsables de que tengamos una región maltratada, deprimida, castigada por una planificación territorial que lo que hace es responder a los intereses y a los bolsillos de las inmobiliarias, y que ha sumido a la octava región en una tremenda pobreza. Tenemos una región que heredó la concertación pobre, una crisis económica en la región, y que la devolvió esa misma concertación con una crisis ambiental. Por lo tanto, tenemos problemas laborales y de modelo económico claves. ¿Senador Escalona le quiere contestar la alusión directa o...? Mire, yo no tengo ningún vínculo con Corbiobío, así que solo para aclarar a los televidentes y a los espectadores y por respeto a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven. Preguntas cruzadas entonces. Senador Navarro, ¿a quién le quiere preguntar? A ver, a mí conteste. ¿Tú crees que la dupla con Jacqueline Van Rysselberghe representa fielmente a la alianza, a la derecha? ¿Y por qué motivos crees que tú le vas a ganar? Porque entiendo que uno cuando compite quiere ganar. Yo creo que ya lo decía en parte, pero voy a intentar complementarlo. Yo creo que decía yo que yo desbloqueé esa lista. Y mi pretensión es, lo voy a reiterar, es abrirla. Y abrirla horizontalmente en un espectro muy amplio. Muy amplio. Yo no soy el prototipo de lo que he aprendido en la crítica del derechista. En primer lugar, voy a dar un testimonio personal. Yo soy evangélico. Mi padre fue masón. Y podría decir, mi mujer es judía. Y creo que esos testimonios personales, he escogido algunos que me nacen del alma compartir con ustedes, prueban, son un testimonio vivo de que yo no soy el prototipo de lo que a veces, ¿no es cierto?, me endilgan con figuras. Y ustedes me conocen. Y no he colgado ningún papelito todavía por ahí. Yo veo que ustedes tienen ya todos los papelitos instalados, ¿no es cierto? Bien. Somos los más pobres de esta mesa. Somos los más pobres de la mesa. Bueno, pero hablando en serio. Y voy a decir allí una cosa de la que me siento muy independiente. Yo soy un chúcaro, y no independiente, un chúcaro independiente. Eso, más heavy que ser. Bueno, los cabros nuevos no saben lo que es ser chúcaro, ¿no es cierto? No, sí, bueno, ¿saben? Entonces, yo soy un chúcaro independiente. ¿Y ¿Cómo es esa dupla con la compañera de lista, pues? ¿Cómo es la de Omar? Daniel Contese González por la mamá quiere ser senador. Muchas gracias, Alejandro, por pasarme este aviso, ¿no es cierto? Efectivamente, yo quiero ser senador y yo voy a decir o no decir y actuar en lo que me corresponde a mi ideario, lo que corresponde, digamos, para que la gente me conozca. Quiero una opción, soy nuevo. Hablan de airear la política, hablan de renovar la política. Yo no he estado nunca en líneas políticas. Ok, comprendido. Rafael Garay, ¿a quién le quiere preguntar? Yo le quiero preguntar al senador Escalona, que yo malinterpretó mi pregunta creyendo que eso es política chica. Eso le interesa mucho a los habitantes de la región. Entonces, frente a eso le quiero hacer una pregunta un poquito distinta, con altura de miras, como dice el senador Escalona. Ya la siguiente, llega con desconocimiento profundo de la región. Seguramente si le pregunto una cosa tan puntual como cuánto cuesta un pasaje en micro entre Concepción y Chaguayante, no va a saber la respuesta porque nunca ha vivido en la zona. Pero usted habló varias veces de desarrollo. Esta es una región que ha sido muy golpeada. Esta es una región que tiene un 30% de desocupación. Esta es una región donde tenemos problemas laborales graves, por ejemplo en CAP,
donde no hay ningún plan específico de cómo salvar el cordón industrial. Aquí hay problemas de desarrollo. ¿Cuál es el plan que tantas veces he escuchado nombrar de desarrollo para la región que usted propone y que debería transformarse obviamente en un proyecto de ley? Mire, quisiera reiterar que yo, en primer lugar, fui diputado a la región, dirigí la campaña de Ricardo Lagos en la región, tuve una actividad política permanente de 6 años en la misma, sin interrupciones, incluso fui presidente de mesa en la ciudad de Concepción en las elecciones municipales del 2000, de manera que ese epíteto de nunca está mal aplicado. En segundo lugar, no siendo parlamentario de la región, con el diputado José Miguel Ortiz, nos preocupamos sistemáticamente de financiar proyectos importantes como los de la infraestructura hospitalaria para la región en las permanentes discusiones de la ley de presupuesto año tras año. Es que como hay una carga de odiosidad que me afecta en lo personal, quisiera yo aclarar ese aspecto, ¿no? En segundo lugar, en la discusión de la ley de pesca tuve una intensa relación con los diferentes actores, sin excepciones, tanto con las personas con las que estaba de acuerdo, con las personas que estaba en desacuerdo, ¿no? En un proceso legislativo que duró más de un año y medio. Estuve inmediatamente después del terremoto en Talcahuano, en la base naval, ayudé en la discusión de presupuesto a conseguir el financiamiento para resolver el problema y luego, como bien sabe el candidato que me interpela, el proyecto de región que nosotros estamos impulsando ha tenido un punto muy importante con un encuentro que hicimos el 24 en Talcahuano, lo vamos a concluir para presentar un documento a la comunidad el próximo sábado 14 en el sindicato de los petroleros, pero tiene como propósito principal resolver el problema del desempleo crónico, el problema del deterioro de la salud pública y enfrentar el tema de las bajísimas pensiones, que son uno de los aspectos más graves de la extrema pobreza que tiene la región del Biobío. Perfecto. Senador Escalona, ¿a quién le pregunta usted ahora? Yo le preguntaría a nuestro recién invitado, candidato señor Sandoval. Yo entiendo que él representa legítimamente un punto de vista que tiene que estar en el debate, ¿no? Claro, pero más allá del nombre del partido, de personas que se sienten excluidas del sistema y que en consecuencia no presentan su candidatura con el propósito de tener presencia, de hacerse escuchar. ¿No le parece que contradice ese propósito legítimo la descalificación personal? Pero ¿por qué tendría que ser descalificación personal hacer responsable a los principales líderes de la concertación, del duopolio, de las medidas económicas que se han tomado? Nosotros venimos de una región que está golpeada, donde hay estancamiento económico, agotamiento de los recursos naturales, desmantelamiento de la industria regional, y ese es un proceso que ha sido sostenido durante 20 y tantos años. Usted me acusó de algo que no es real, que es de estar coludido con Corbiobío. Es una descalificación personal. Lo que yo creo es que la concertación le hace el trabajo sucio a la empresa privada, y esa concertación lo hace a nivel de las intendencias, a nivel de los gobiernos regionales, y digitada y pauteada por los líderes de la coalición, en este caso todos ustedes, porque todos ustedes son parte de esa forma de hacer región. A ustedes les complace el saqueo que hacen las empresas de nuestros recursos naturales, porque al final lo que han buscado durante estos 20 años es que a través del modelo se pueda incorporar a la OCDE un país que se llama Santiago, porque a ustedes se les ha olvidado que en las regiones tenemos realidades propias, que tenemos pobreza. Si revisamos solamente los indicadores del INE, nos vamos a dar cuenta rápidamente de que la región, una de las más deprimidas es la octava, siendo una región industrial. ¿Ustedes no son acaso responsables de eso? ¿No es responsable Corbiobío? ¿Quién les allana el camino? ¿Quién les da la franquicia? ¿Quién les facilita las cosas? Las mismas medidas que usted está mencionando son parte del maquillaje. Son parte sobre Corbiobío. Aquí hay dos personas que quieren hacer un alcance muy breve porque tenemos que seguir con las preguntas cruzadas, pero muy breve, por favor. José Javier, mira, Corbiobío hoy día la dirige Héctor Gaete, rector de la Universidad del Biobío, y no creo que haya otra persona de su nivel intelectual más alejado de la ambición empresarial. Y ahí han habido personas muy respetables como Claudio Lapostol. Y Corbiobío es quien ha dicho
de que este gobierno de derecha ha cumplido solo el 18% de los compromisos de descentralización y regionalización. Ha tratado muy mal al gobierno porque Piñera no cumplió con la regionalización. Rafael Garay, muy breve también. Piñera, si son 20 y tantos años de lo mismo. Lo que pasa es que, volviendo al tema, digamos, sin ser odioso, senadora, pero a ver, el senador Escalona tiene una característica en su carrera política interesante. Aparte de los aportes que ha hecho el país, nunca ha sido reelecto por las zonas en las cuales ha competido. No fue reelecto por los lagos, no fue reelecto por Lota, no ha sido reelecto nunca. Y mi pregunta de fondo es, ¿por qué en la zona, si es tan exitoso, si logra tantos avances para la zona, por qué no lo piden para la reelección? Porque yo me preocupé, obviamente hacer el trabajo, como hay que hacerlo, de comunicarme con distintas organizaciones sociales y personas en los lagos, y resulta que la gran mayoría dice, les entregamos el problema, derechamente. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nunca se ha presentado a reelección? Y es más, las opciones eran Dos Lagos, después la octava región, se rumoreó Tarapacá. ¿Está esperando que la presidenta de Chile gane para tener un puesto en la moneda en caso de que pierda en la octava región, que creo yo que es lo que va a pasar? A eso me refiero yo cuando se equivoca el camino. Con la última insinuación, ¿no?, respecto de que habría aquí de por medio una aspiración mía de estar en el futuro gobierno. Esas son insinuaciones que no corresponden. Yo quiero decirle primero que vuelva a utilizar la palabra nunca de manera equivocada. Yo en el distrito El Bosque, la primera vez que me presenté candidato a diputado, saqué del 22% de los votos, fui reelegido en la elección inmediatamente posterior con el 37% de los votos, de manera que a sus asesores yo les recomendaría que buscaran una información más exacta. Luego fui candidato en la región del Biobío por una razón muy simple. El entonces presidente Ricardo Lagos me solicitó que encabezara su campaña electoral en la región del Biobío el año 99. Y en esa región sacó Lagos una ventaja de 54.000 votos y en Chile de 29.000. O sea, la diferencia en la región del Biobío fue decisiva para su triunfo en la primera vuelta. Por mi trabajo, por la tarea que hice, me presenté candidato a diputado en la región del Biobío, Lota y Arauco. Entonces, las insinuaciones no me alcanzan, porque además, debo decirle, yo estuve sacando la cuenta frente a las insinuaciones malévolas de una falta de trabajo mío. Yo calculo que deben ser, en coordinación con el trabajo que entonces realizó el intendente Jaime Toá, mucho más de 10.000 personas las que fueron incorporadas en los planes de mejoramiento de barrio en Lota y en la provincia de Arauco, que son aquellos que resuelven los problemas de los asentamientos humanos cuando no tienen agua potable, títulos de dominio, alcantarillado, en La Raquete, Cerro Alto, Lota, Curanilahue. Es decir, yo entiendo que yo no vine aquí a dar una cuenta del balance de mi gestión como diputado de Lota y Arauco, pero si se insiste, yo no tengo ninguna dificultad en hacerlo. Perfecto. Daniel Contesa, ¿quién le quiere preguntar? Yo quiero hacer una pregunta a Camilo, y no en el plano personal, en el plano, no sé si el nombre lo pongo bien, doctrinario. Nuestra expresidenta de la República, ahora candidata de nuevo, a propósito de no repetirse el plato, es una frase de ella, pero lo digo con cariño. Cuando vuelve de Cuba, le preguntan a ella si en Cuba hay un régimen democrático, si hay democracia, y ella dice, lo tengo un recorte ahí, que efectivamente es una democracia, y después agregó especial. En circunstancia que desde mi punto de vista doctrinario ahí hay una dictadura comunista, y además con heredabilidad ahora. Hermano. La pregunta. Bueno, ese es mi ritmo. Entonces, y por otra parte, se exige de manera muy exigente, perdón, hay una redundancia, se exige, ¿no es cierto?, de manera muy perentoria, muy drástica, a quienes pudieron tener algún rasgo de pinochetismo mayor, para decir, ¿fue dictadura o no fue dictadura? Con 17 años. Entonces, yo personalmente no tengo ningún escrúpulo, desde el punto de vista doctrinario, ¿no es cierto?, y cristiano, ¿no es cierto?, decir, sí, fue una dictadura. ¿Y la pregunta es? La pregunta es, en Cuba, Camilo, ¿hay una dictadura? ¿Ha habido una dictadura? Porque hay que tratar de ser ecuánime. El Partido Socialista, en el cual participo desde los 13 años, mantuvo relaciones políticas estables y permanentes con el Partido Comunista de Cuba, que encabeza Fidel Castro. Fruto de esas relaciones, yo viví parte de mi exilio en Cuba, del año 75 al 78. En una situación muy difícil desde el punto de vista humano,
porque yo tenía 20 años cuando llegué a Cuba, me fui a los 23, tenía el deseo de volver a Chile. Recibí un respaldo en un refugio. Y yo jamás voy a ocultarlo ni voy a renegar de aquello, de que hemos mantenido relaciones políticas con la Revolución Cubana. Sin embargo, yo considero que el proceso de democratización de Cuba tendría que haber comenzado ya. El Partido Comunista de Cuba no ha tenido la capacidad de poder desarrollar hasta ahora un proceso que permita instaurar en Cuba un régimen democrático y en consecuencia tiene que ser capaz de hacerlo y de evolucionar. ¿Es una dictadura, sí o no? Hoy. Es un régimen autoritario. ¿Senador Navarro, es una dictadura, sí o no? ¿Sabes lo que me extraña? Claramente no ha dicho la palabra dictadura, no considera que sea una dictadura. La respuesta que da Camilo al emplazamiento de Daniel es de que parece que todos estos juicios valóricos de derechos humanos tienen que ver siempre con los pequeños. Porque Chile mantiene relaciones económicas y yo diría que entre el empresariado de derecha, Opus Dei, muchos han ido a China, y hacen negocios con China. China es una dictadura. Y la verdad es que en China hay un solo periódico, es el gobierno de un partido, no hay libertad de expresión. Entonces, yo digo, pero nadie critica a China. Pero una todos critican a la pequeña Cuba que sobrevive frente al imperio de los Estados Unidos. No fue el tema que yo planteé. Siento que en Cuba lo que hay es un régimen de guerra instaurado por el imperio, que hoy día amenaza invadir Siria, que en definitiva cada vez que un presidente norteamericano dice que deje el mal, dice que va a invadir Cuba. Una isla de 11 millones de habitantes que no tiene ninguna capacidad militar. ¿Es una dictadura o no es una dictadura? Es un país en estado de guerra ante la amenaza del imperio de los Estados Unidos. Okay. Levanten el bloqueo, permitamos que Cuba tenga la posibilidad de decidir su futuro. ¿Es una dictadura o no? Porque hay participación de la ciudadanía. O sea, 50 años de comunismo... No, si dictadura es que no haya analfabetismo, que haya educación gratuita, que haya salud gratuita, que en definitiva miles y miles de médicos estén repartidos por el mundo. Si tú crees que eso es dictadura, dictadura es la que mata personas, secuestra, tortura. Allá en Cuba no hubo paredón. Yo miro aquí, no hay nadie que represente aquello. Entonces, porque no quiso venir la doña. Entonces, no puedo entonces señalar claramente y no te lo voy a indicar a ti. Conversemos de buena fe. Conversemos de buena fe, Alejandro. Yo los invito a hacer, y lo digo en el mejor espíritu, y sin animosidad ni nada. Yo planteo un tema que es muy objetivo. Si vamos a ocupar algunos cánones aquí y otros cánones allá, simplemente no estoy de acuerdo. Okay, ¿algo quería responder, Camilo Escalona? ¿Usted quería responder algo sobre Cuba? Yo creo que todo lo que pasa en Cuba y que tiene que ser rectificado y reemplazado por un régimen democrático, todo aquello no puede excusar ni por un segundo el terrorismo de Estado y las violaciones de los derechos humanos en Chile. Ni allá tampoco. Yo quisiera igual ni en Cuba tampoco. Matizar un poco la intervención. Ni en Cuba tampoco. Estamos en la región del Biobío. Claro, no, igual me parece notable que... A la gente le interesa saber también qué piensan sobre temas que son nacionales y globales. No son solo representantes de la región Biobío, son representantes para el país, y así lo han dicho varios de ustedes también en otra ocasión. Lo escuchamos. Me parece natural y he visto con frecuencia, digamos, que en general los empresarios chilenos se preocupan por las opiniones internacionales que tienen los políticos, porque además los consideran probablemente sus empleados a la hora de abrirles las puertas y generar todos los mecanismos institucionales para aplicar sus políticas codiciosas. Pero en el caso de Cuba, a mí me gustaría también poner en el tapete qué pasa con la salud de los niños en la zona de Arauco. ¿Acaso no es una dictadura del dinero cuando esos niños no tienen condiciones mínimas de salud, cuando no tienen condiciones de prevención para poder ser felices y poder vivir en tranquilidad, cuando tenemos un verdadero tercer o cuarto mundo allá en esa zona de Arauco? Momento de las preguntas cruzadas, tenemos que seguir con el tema, porque Osman, por ejemplo, le toca el turno y no pide hacer su pregunta cruzada. ¿A quién le quiere preguntar? Primero, muy breve. Sí. Falta tiempo para hablar de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, falta tiempo para decir que tenemos 3.000, 6.000 científicos y necesitamos 30.000 por lo menos. No podemos decir nuestra propuesta de adulto mayor, pero sí en campaña ya la diremos. Yo quería decir un pequeño comentario, senador Escalona. ¿Es su pregunta? No es mi pregunta. Pero estamos en las preguntas cruzadas. Pero aprovecha la pregunta, senador Escalona, su tiempo. El hecho puntual es que usted es senador por los lagos hoy día y ahora va
en esta disyuntiva cordillera, o sea, octava costa. Entonces eso es lo que a nosotros nos extraña. Nosotros estamos preocupados de Ñuble región, de Monte Águila que quiere ser comuna, de Barrio Norte que quiere ser comuna. ¿Y cuál es su pregunta? La pregunta yo se la quiero dirigir a Rafael, porque nos interesa mostrar nuestra propuesta. Entender que hay un 20% de adultos mayores con pensiones indignas en la región del Biobío. Entender que hay entre un 65% de personas en edad laboral y que esas personas van a tener una pensión en el futuro muy indigna. Eso es lo que queremos mostrar y la pregunta va dirigida a Rafael. ¿Qué hacemos con esas pensiones? ¿Qué hacemos con lo que actualmente existe como sistema de AFP? Bueno, todos saben, para transparentar, ¿cierto?, que yo fui director de Estudio Feliz y Forrado, por tanto soy muy cercano al tema. He escuchado a muchos parlamentarios tratando de defender el tema de las pensiones, pero a ver, aquí hay que ser bien claro. Primero, yo sí participé como independiente, sin que nadie me pagara, fui al Senado a presentar propuestas que fueron incorporadas a un proyecto de ley para modificar el sistema de pensiones chileno. Hoy en día, para que la gente lo tenga muy claro en su casa, 6 de cada 10 chilenos se va a jubilar con menos de 150.000 pesos. La jubilación promedio es 179.000 pesos. Si no actuamos ahora, de verdad, con inteligencia, lo que vamos a tener es una crisis donde vamos a condenar a la gente a la pobreza. Y es más, lo engancho con otro tema. La tercera edad, que tiene pensiones miserables, gente que tiene pensiones de 80.000 pesos, 85.000 pesos, 90.000 pesos, resulta que pagar contribuciones. Las contribuciones se deberían eliminar, un tema que podemos conversar más adelante si ustedes quieren. Ahora, la propuesta tiene varios puntos. Primero, yo creo que se requiere mayor injerencia del Estado. Segundo, yo ya me aburrí de esta economía que es neoliberal o es totalmente estatista. Economía mixta, Paul Samuelson, donde hay la empresa privada, pero muy supervisada por lo que hace, obviamente, el Estado. Yo no creo en Estado de vilones, digamos. Para ser bien transparente, creo que eso no funciona en el tema de las pensiones. Y yo hice una propuesta en un momento que tenía que ver con garantizar una pensión mínima, pero que no se garantice como se garantiza hoy día. Hoy día la pensión mínima de 80.000 pesos a 80.250 se garantiza a través de un gasto del Estado de 2.300 millones de dólares, pilar solidario instaurado con la presidenta Bachelet, que yo le agradezco porque por lo menos fue un paso, pero creo que queda muy corto. El problema se soluciona, al menos de las pensiones en el largo plazo, con un aporte de solamente 500 millones de dólares al año, que significa 250.000 niños nacidos al año y aportar $2.000 por cada niño, $1 millón de pesos. Eso significa que en 40 años no solamente tenemos pensiones dignas para todos los chilenos, eso significa también que se elimina la pobreza de este país. Y cuando vengo a una región y trato de que se pongan los temas de la región arriba de la mesa, que tiene un 30% de pobreza, me parece que ese es el tipo de temas que nosotros deberíamos tirar sobre esta mesa en el debate. Javier Sandoval, del Partido de Igualdad, ¿quién le quiere preguntar? Le quiero preguntar al candidato del PRO, el Partido Liberal, que está también en alianza con el PRO, claro. Justamente a propósito del mismo tema que usted está preguntando. En Concepción tenemos un movimiento bastante importante de organizaciones sindicales, bastante fuerte, que está creciendo además y que se oponen radicalmente a la AFP. Incluso la propuesta de AFP estatal, lo que están planteando es un sistema solidario, un sistema justo y un sistema que parta desde cero. ¿Qué opina de esa propuesta que están levantando los movimientos sociales en Concepción? Creemos en esa propuesta. Nosotros hemos sido partícipes de los movimientos ciudadanos y creemos que ha sido el motor en los enormes cambios que han habido y que están pendientes de terminar en educación, por ejemplo. Esperamos que esto lleve a un buen término y que definitivamente nosotros tengamos una AFP estatal. Eso es lo que nosotros hemos defendido y eso es lo que nosotros pensamos también que debería ocurrir. Apoyamos plenamente esos movimientos y apoyamos todo tipo de participación directa de la ciudadanía en su democracia. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa. Inmediatamente volvemos aquí en Fuego Cruzado de CNN Chile. Continuamos en Fuego Cruzado, la región del Biobío, específicamente la circunscripción de la octava costa. Y vamos a empezar con una sección que se llama Defínase. Brevemente tienen que argumentar su posición para poder pasar por muchísimos temas que nos han mandado, por ejemplo, a través de Twitter, donde pueden opinar con Fuego Cruzado. Y comenzamos con el tema de las universidades, importantísimo en la región del Biobío. Alejandro Navarro comienza. ¿Educación gratis para todos, sí o no? Universitaria estamos hablando. Yo soy partidario ante el fracaso absoluto de la institucionalidad. La educación superior ha fracasado, ha tenido una cobertura enorme, pero ha fracasado en el tema de brindar educación de calidad. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Siento que hay financiamiento del Estado, pues hay que escuchar el ruego de las universidades estatales. ¿Educación gratis en la universidad, sí o no? Por cierto, estamos condicionados.
En los términos que propone la candidata Michelle Bachelet. O sea, acreditadas y en fin. En los mismos términos, pero con nuestro candidato presidencial, Marco Enrique Minami, absolutamente educación gratuita y de calidad es posible en 4 o 6 años lograrlo. Javier Sandoval. Por supuesto, educación gratuita, de calidad, garantizada por el Estado a todas las familias, en todos los niveles, y educación pertinente. También hay que revisar la calidad, los planes de estudio, los currículum, de acuerdo a las realidades de la región. Daniel Contesa, ¿educación gratis en las universidades, sí o no? Sí, pero no para aquellos que pueden pagar la universidad. Yo no jamás demandaría que mis hijos, ¿no es cierto?, el Estado les financiara sus estudios. Y creo que y eso significan al año unos 3.000, 3.500 millones de dólares. Rafael Garay, educación superior gratis para todos. A ver, primero, arreglemos la calidad, educación gratuita para todos, porque esto es algo que se consagra en la Constitución y lamentablemente no lo hemos respetado, por lo tanto yo creo que hay que avanzar la materia. Estas son propuestas que Marco puso sobre la mesa el año 2009. Hoy día la gran cantidad de propuestas son las que estamos debatiendo, educación, reforma tributaria, etcétera, la puso Marco el año 2009. Me alegro que hoy día el debate gire en torno a las propuestas que tenemos desde el PRO, desde la independencia, pero desde un movimiento ciudadano que quiere cambiar Otro el tema, país. la región del Biobío tiene un aparato productivo muy importante, pero hay también altas cifras de pobreza. Una propuesta específica para que la plata que se genera en la región del Biobío quede en la región del Biobío, senador Navarro. A ver, tenemos una región que es pesquera y también es forestal, hay un impuesto territorial que las forestales no han pagado, por cuanto después del 701 del año 75, después de la segunda corta, se sacaba la exención, debían pagar. Una propuesta. Impuesto territorial, impuestos regionales a las empresas, macroempresas extractoras de recursos naturales. Señor Escalona, una propuesta. Una ley de rentas regionales. Eso significa que las razones que se inscriben y que tienen su eje productivo en la región tienen que ser inscritas en esa región y en consecuencia, por ejemplo, las empresas de servicio tan significativas como el transporte, que pueden tener 1.500 camiones, pero están inscritas en Las Condes y trabajan en la provincia de Arauco, se tiene que terminar. Es decir, las razones productivas se tienen que inscribir en la región respectiva. Señor Vázquez. Recuperación tributaria absolutamente para empresas que desarrollan el trabajo en la región. Que la plata de los tributos quede efectivamente en nuestra región para reinversión. Javier Sandoval, una propuesta. O sea, sacar todo lo que hay de corrupción, todo lo que hay de sucio, de inmundo en el sistema de tributación actual. Sacar los multirules, sacar el tema de los pagos de patentes en la capital, todo lo que se está diciendo con el detalle de que no lo va a hacer la concertación, no lo va a hacer nunca, porque no lo quiso hacer, no está dentro de sus intereses. Por la ligazón que tiene con el empresariado, aunque digan una y otra vez que lo van a hacer, no va a ser así. Lo mismo que estábamos discutiendo sobre el tema de educación. Avance hacia la gratuidad, avance, porque con eufemismos van dilatando las cosas eternamente. No lo hicieron, han traicionado 3 veces al movimiento estudiantil. Lo traicionaron cuando empezó la democracia, en el 2005 y en el 2011. No van a conseguir ese cambio. Su propuesta. La asignación y radicación en la región de recursos que tengan una proporcionalidad con el esfuerzo y el trabajo que allí se hace. Nuestros recursos, ¿no es cierto?, que allí, digamos, se note, se advierta, ¿no es cierto?, que ese esfuerzo va quedando radicado allí. Para invertir, ¿no es cierto?, en lo que corresponde. A propósito, es cortito, en la educación. Aquí se ha circunscrito la educación al ámbito universitario, perdón. Mi mujer es profesora. Recordemos los prebásicos que nos salen a marchar. La siguiente pregunta es sobre educación no universitaria. Rafael Garay. Capturar mayor renta tributaria que se quede en la región, pero que eso se utilice y que sea, digamos, un plan de desarrollo regional de verdad por gente seria que conozca la materia. No estoy diciendo que los parlamentarios no sean serios, sino que técnicos de la materia, y desarrollar un pueblo regional que permita una cuestión bien importante. Nosotros tenemos una fuga de cerebro importante en la octava región. Estudio en la Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, tremendas universidades, resulta que terminan trabajando en Santiago porque no hay opciones laborales. Una región que genere opciones laborales reales. Y para eso uno necesita un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo hoy día, lo que yo veo es que está en el papel, está en la teoría, está en la declaración de intenciones y tenemos los titulares, el desarrollo del plan. Siguiente tema, ¿se debe permitir o no el copago en los colegios particulares subvencionados en Chile? O sea, que los padres pongan un dinero adicional. Vamos al revés ahora para no tener siempre lo mismo. Rafael Garay, ¿se debe permitir sí o no? No, yo estoy de acuerdo que exista educación privada y educación digamos, estatal, ¿cierto? Educación que imparte el gobierno. Pero no, hay no copago. El que quiere mandar a su hijo y tiene los recursos y lo quiere mandar a la educación privada, perfecto. Pero yo creo que nosotros tenemos que asegurar educación preescolar y escolar de calidad y gratuita. Y eso tiene que ser universal. Daniel Contese, ¿sí o no al copago?
No, es que la pregunta yo creo, no estoy muy de acuerdo con la formulación de la pregunta. Se debe. Yo no soy partidario de que General se deba. Yo soy partidario de las opciones, de que la gente escoja. Se debe permitir, por eso la pregunta, se debe permitir que haya copago. La pregunta fue formular en términos de que se debe, y por eso le hago el alcance. ¿Se permitiría un copago? Se debe tener opciones diferentes, para que la gente, en la medida, comparto plenamente, la gente elija y pueda contribuir, porque la medida de sus propios recursos. Están en desacuerdo. Él dice que no, usted dice que sí se debe permitir. Y con los alcances que hice, ¿no es cierto? Las cosas no son blanco y negro. Yo no soy maniqueo. Son tres sistemas, son tres tipos de actores y yo estoy hablando de dos tipos de actores, el actor estatal y el actor privado. Y yo creo que debemos abrir el abanico y ser respetuosos con los nichos y que la gente elija. Tal como la gente va a votar con esta diversidad, que la gente elija. Llevamos 23 años de democracia neoliberal abriendo el abanico. En contra, la relación de los niños con el estudio no puede estar mediada por el dinero y mucho menos por los ingresos de sus padres. Eso produce segregación y nosotros necesitamos una educación que sea integradora. Lo que hay que hacer, además, es poner el foco en los problemas que estamos viviendo agudos en la educación básica y media. Tenemos en menos de 4 años casi 10.000 estudiantes desertando. Y eso no se hace cargo el modelo Señor actual. Vázquez. No estamos por el copago. Queremos establecer claras diferencias entre lo estatal y lo privado y respetamos lo privado, por supuesto, y queremos que nuestros niños no compitan desde el pre-kinder. Queremos que tengan las mismas opciones. Senador Escalón. Bueno, yo voté en contra de la ley de financiamiento compartido. Es una de las pocas veces que yo me indiscipliné a la autoridad de la coalición. En la época del presidente Alvin. Y mantengo esa opinión. Creo que la educación se tiene que desmunicipalizar, pero la educación pública y la particular subvencionada no pueden tener ningún tipo de copago. Senador Navarro. Un error el año 93, el financiamiento compartido. Hoy día significa más de 400.000 millones que las familias chilenas ponen en la educación y hay que terminar la municipalización y crear las corporaciones regionales de educación pública con la participación muy amplia de la ciudadanía. La municipalización fracasó y hay que devolverla no al ministerio, hay que entregársela a los gobiernos regionales. Siguiente pregunta, en una región que tiene importantes empresas, ¿estarían a favor de impedir que las empresas puedan donar en las campañas políticas, sí o no? Bueno, si quiere parte por acá, yo estoy totalmente. A ver, mira, fíjate, pasa lo siguiente, yo no soy político, vengo de fuera, ¿cierto? Y aspiro a ser político y creo que voy a ser electo senador por mi región. Pero ¿cuál es el problema? Uno se encuentra hoy en día en diferencias, asimetrías tremendas. Hay candidatas, para decir, faltó acá, una candidata que es capaz de convocar recursos del empresariado y poner 2.000, 2.500 millones en la calle. Yo creo, ¿de qué información? Y ella es capaz de poner 2.500 millones de pesos en la calle para hacer una campaña donde, aparte de ensuciar la ciudad, pues ella puede ser muy simpática, no tengo idea, no la conozco, pero ensucia la ciudad, invierte un montón en publicidad y resulta que eso genera asimetría, porque alguien como yo, que va a invertir de su bolsillo vendiendo el auto para poder poner soporte, ¿cierto? Y que más encima renuncia a las pegas, por lo tanto, saludo a mis ex empleadores, pero renuncia a las pegas, hace un esfuerzo y resulta que lo que tenemos es, se excede los gastos electorales, y aparte de excederse los gastos electorales, no sabemos muy bien qué está donando y con qué intereses, porque al final del día, ¿qué es lo que pasa? Y solo que con esto termino. Llegamos a los programas de denuncia donde tenemos parlamentarios votando con conflictos de interés. Y resulta que para un parlamentario que tiene plantaciones de tabaco le parece natural aprobar la ley del tabaco, o le parece natural defender esos intereses. Eso no puede ser financiamiento público a la política. Daniel Contesa. Yo soy claro, una normativa que sea rigurosa, que sea conocida por todos y que haya transparencia. Perfecto. Javier Sandoval. No, yo sacaría el dinero de la política. Es que hasta los montos que está dando el CERVEL son ofensivos para la gente, como vive la población. Mientras tanto, uno está gastando millones y millones en hacer marketing, porque esa es la política hoy día, ni siquiera hay idea. Nosotros creemos de que lo que hay hoy, lo que ha fomentado que hoy día los partidos sean sociedades anónimas, como los partidos del duopolio, con sus líderes respectivos, es esta mezcla de negocios con la política, hay que erradicarla. A una persona que gana 200.000 pesos no se le puede pedir el voto si uno tiene una gigantografía de 8 millones puesta. Nosotros, todos los candidatos del Partido Liberal van a transparentar sus aportes, sus gastos, que van a hacer dentro de un marco normal, apropiado, ¿cierto?, para una campaña digna. El límite del CERVEL, de todas maneras. Y muy por abajo del límite del CERVEL. ¿Prohibir los aportes de las empresas o permitirlos? Yo agregaría dos aspectos, dos temas. Uno, que los aportes sean conocidos. Siempre. Claro, que los aportes sean conocidos, todos sean conocidos, que no hayan aportes reservados. Yo creo que ese es un nudo tal vez más importante que los anteriores, porque en la medida que sea reservado, efectivamente se genera una posibilidad de intervención del dinero en la política de alcance incalculable. Uno, que no existan aportes reservados. Y segundo, que los aportes sean de personas, no de razones jurídicas. Okay. Alejandro Navarro. A ver, yo he presentado 2 proyectos de ley, uno para
eliminar las donaciones secretas, porque ni siquiera con resolución de la Corte Suprema se puede saber quién es el donante, y 2, establecer sanciones a exceder el gasto máximo que gasta un candidato, porque hoy día la verdad es que si tú te gastas 5 millones de dólares, sobrepasas la norma, te multan. Yo he propuesto que sea la pérdida del cargo, porque no puede alguien aspirar a construir las leyes violando la ley. Claramente estos proyectos de ley están hace ya años, ambos, y no hay consenso. Todos quieren mantener las donaciones secretas, y siento que una de las correcciones que hay que hacer al modelo de la política es eliminar las donaciones secretas y fiscalizar el gasto, porque hay candidatos que se gastan lo que ha dicho tú, Rafael, y efectivamente nadie lo fiscaliza. Ok, el Huáscar hoy está en Talcahuano, es un símbolo importante sobre todo para los peruanos y también, por cierto, un símbolo importante para Chile. ¿Alguno de ustedes estaría de acuerdo en devolverle el Huáscar al Perú? Mira, yo no sé si existe alguna petición formal. Yo voy a contar mi experiencia al respecto. Yo viví, trabajé en Lima, tengo muchos amigos peruanos. Y uno de ellos me dijo una vez que para ellos es muy interesante venir, viajar y conocer el Huáscar. Y que de cierto modo agradecían de que estuviese bajo el cuidado y tratado como un museo con mucho respeto por parte del pueblo de Chile, y por lo tanto no lo están. Es que lo que pasa es que uno devuelve algo en la medida que lo estén demandando. Podría ser un gesto de hermandad, pero mi experiencia ¿usted lo haría? ¿Si usted fuera parlamentario lo pediría, lo propondría? Yo no tengo ningún tipo de conflicto al respecto. Chile ocupó Lima en 2 ocasiones, hicimos la ocupación de Tacna, la ocupación militar más larga en la historia de Occidente. Estuvimos casi 40 años ocupando Tacna hasta que se definió Arica para los chilenos, Tacna para los peruanos. Yo partiría por devolver lo que tenemos. Los gobiernos anteriores devolvimos los libros de la biblioteca, los libros de la aduana. O sea, la verdad es que saqueamos Lima, digámoslo francamente. No eran trofeos de guerra. Nos trajimos mucho material peruano que hoy día todavía permanece en Chile. Yo haría un llamado a las familias que se quedaron con los cuadros, con los valores, con todo lo que el ejército chileno se trajo de vuelta para poder establecer un puente con Perú y establecer, por cierto, nuestra relación de tensión permanente. ¿Y el Huáscar? Yo creo que el Huáscar, si no lo pide, ¿por qué lo vamos a entregar? Porque además, ese sí que es un trofeo de guerra. Lo que estamos hablando es de un buque de guerra que hundió además la Esmeralda. Claramente no estamos hablando ni de los Leones, ni de todo lo que es la región de Lima, que fue un saqueo. Osman Vázquez quería acotar algo. Sí, mira, en ese tema en particular, nosotros creemos que hay un respeto, ¿cierto?, por el pueblo peruano, pero habría que preguntarle a las personas, a la gente, hacer un referéndum y ver lo que ellos opinan. Y en otro aspecto muy pequeño, hay otro monumento que está ahí en Talcahuano. Lleva 3 años votado en la corporación Ran Poderoso, una corporación de transporte marítimo portuario. Había un museo, el tsunami destruyó este monumento y ya no se puede recuperar. Hay que invertir una cantidad enorme de plata. Okay. No es exactamente un tema que no queremos que se nos quede en el tintero. El tema del Huáscar es un tema resuelto. No vale la pena ni siquiera reabrir ese debate. Pero hay algo que yo creo que es más importante para las relaciones entre Chile y Perú y para las relaciones entre los pueblos, que es una política de respeto a la inmigración que viene a Chile. Las condiciones que hemos visto en diferentes reportajes e investigaciones periodísticas de la humillación que reciben, en primer lugar, inmigrantes peruanos, pero también de otros países de América Latina, en las oficinas públicas, el trato que se le da, por ejemplo, cuando necesitan resolver el problema de su residencia, la discriminación en los trabajos, los abusos que se cometen en el ámbito laboral. Yo creo que eso sí que sería una política de buena vecindad. A un tema que no queremos dejar debajo de la mesa, así que brevemente, Javier, para que pasemos a ese tema. Ese tipo de cosas se plebiscitan, se consultan, pero yo creo que lo fundamental está en la educación. La educación tiene que ser reformulada en Chile, tenemos que poner en los planes y programas el problema de la discriminación, el problema de la xenofobia, porque Chile avanza a pasos demasiado rápidos a convertirse en una sociedad muy discriminatoria en ese aspecto. Vamos a un tema que es relevante, 40 años del golpe de Estado y también de la dictadura, importante tema para conversar hoy día en Fuego Cruzado. Quiero preguntarle al señor Contese, representante de la Alianza, si usted coincide en que, dado que Evelyn Matei tenía 20 años cuando fue el golpe, no tiene por qué pedir perdón. Se lo digo en la perspectiva de lo que señaló el presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que era un poco engañoso eso porque se estaba hablando no solo de lo del golpe, sino que lo que vino después. En esa materia yo me inclino a hablar de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Y decía hace algunos minutos, el perdón de verdad es aquel que viene de un arrepentimiento de aquellas acciones u omisiones que yo pude haber cometido.
difícilmente yo puedo escrutar el alma y el corazón de alguien para saber si ese perdón es solamente una palabra o es solamente el fruto de un arrepentimiento profundo. De manera que como no puedo escrutar eso, yo prefiero decirle, y yo estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me hagan en esa materia, pero yo me inclino, de acuerdo a mi doctrina personal, que eso no existe el perdón sin arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si alguien está realmente arrepentido? No estoy para discursos sobre la materia, y menos para juzgar o prejuzgar los sentimientos y lo que hay detrás de un discurso de determinadas personas, indistintamente del sector que vengan. Okay. Manuel Antonio Garretón dijo que él pedía perdón por el clima creado donde también participó la izquierda que provocó el golpe militar. ¿Usted está de acuerdo con eso, senador Escalón? Estoy de acuerdo. ¿Con pedir perdón por eso? Sí, claro. Yo tenía 18 años y seguramente yo cometí exceso, ¿por qué no decirlo?, en el trato con los estudiantes de mi liceo. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos en las calles a Peñascaso? ¿Cuántas veces no tuvimos conflictos que se agudizaron de una manera artificial? Pero yo soy un actor que efectivamente tengo una conciencia y para mí siempre ha sido doloroso porque los que murieron fueron mis amigos, los que desaparecieron fueron mis amigos. Entonces yo tengo la obligación de no dejarme arrastrar al ánimo de revancha, ¿no? Pero tengo también que recordar a los caídos. ¿Y usted pediría perdón por eso? ¿Lo pediría frente al país? Lo pidió don Patricio Aylwin. No por los caídos, sino que yo me refiero que por el clima previo, como un gesto, como hizo andar en la raíz. Patricio Aylwin tuvo el coraje y la altura, la grandeza, como jefe del Estado de Chile, de pedir perdón. Yo creo que don Patricio con eso hizo una contribución a la paz social en Chile gigantesca que tal vez ni siquiera la hemos valorado lo suficiente. Ahora, en lo que yo pude haber hecho mal, en mi grano de arena que a los 18 años pudo concurrir al derrumbe de la democracia, no tengo ninguna dificultad en pedir perdón. Nadie se humilla por su pueblo. Y si eso ayudara a que nos miráramos de otra manera, a que tuviéramos entre nosotros la fraternidad para comprometernos en un Chile mejor, no tengo ninguna dificultad en pedir perdón. Senador Navarro, ¿está de acuerdo con eso? ¿Pediría perdón? Mira, a la luz de la historia, en Chile hubo una guerra civil el año 1891 y hubo una dictadura militar impuesta a sangre y fuego el año 73. Del año 1891, donde también se suicida el presidente Balmaceda, en la Constitución de 1925, voto censitario, votaba solo el 8% de los chilenos, se enfrentaron los balmacedistas, lo que quedaba, contra aquellos que se habían levantado en contra del gobierno legítimo de Balmaceda. Y la Constitución del 25 vino a ser una especie de sanación. Yo creo que esta transición requiere para un finiquito una nueva Constitución. Pero cuando discutamos individuales, senador, ¿cree usted que tiene alguna cosa pendiente y tengamos una sola referencia? La Constitución es el legado del pinochetismo que hay que acabar para poder empezar a mirarnos a los ojos. Sobre las responsabilidades individuales, ¿cree usted que tiene alguna responsabilidad por la cual pedir perdón o no? Mira, yo tenía 14 años, estaba en el liceo Miguel Luis Amunátegui, cursaba primero, era presidente de mi curso, lo que ha relatado Camilo era cierto, había un gran clima de enfrentamiento, pero yo quiero valorizar a la generación del 80. Me tuve que hacer parte con orgullo de una generación que recuperó la democracia, que enfrentó la democracia. Y por lo tanto te quiero decir, no nos corresponde pedir perdón, porque además esta generación, la del 80, que con miles y miles de estudiantes nos tocó derrotar a los rectores militares y luego derrotar a la dictadura. Y muchos cayeron también. Por eso es inaceptable que la Matei diga que tenía 20 años, pero después que ya tenía como 38 fue a salvar a Pinochet a Londres. Yo llegué allí para que Pinochet fuera juzgado en Londres. Rafael Garay, ¿qué le parece la actitud de la concertación de restarse del acto que va a realizar el presidente Sebastián Piñera en la moneda a raíz del golpe de Estado? Mira, es un tema complicado. Yo probablemente soy el único que nació después, ¿cierto? Del golpe. Sí, bastante después. Tenía tres. Pero yo nací después del golpe. Es un tema complejo. Yo entiendo los dolores de la gente de la concertación y por tanto si alguien decide porque no se siente convocado de verdad a participar en un acto, yo lo respeto. Ahora, también es cierto que en general estos gestos, así como dice el señor Escalona, estos gestos a veces de pedir perdón cuando se siente arrepentimiento de verdad, de tratar de construir un mejor clima. O sea, yo haría el esfuerzo, pero eso soy yo, Rafael Garay. Yo haría el esfuerzo de ir en contra de todo lo que podría significar, pero ojo, respeto a la gente que decide, por ejemplo, conmemorar esto en el Museo de la Memoria. Creo que es totalmente legítimo. Javier Sandoval, le agrego a lo que...
Le agrego... Pero ellos tienen el derecho de recordarla como ellos estiman. Absolutamente. Le agrego a lo que probablemente usted quiere decir las palabras de Patricio Melero, quien sostuvo que la pretendida superioridad moral que se arguía la izquierda en general dificultaba un mea culpa de la derecha. No, el mea culpa de la derecha es cosa de la derecha ha sido históricamente golpista. Lo que hizo la derecha con el gobierno del presidente Salvador Allende es lo mismo que hizo por distintos caminos en otros momentos en que el pueblo chileno estuvo a punto de convertirse en un poder constituyente y delinear su propio futuro. Ocurrió en el año alrededor del año 1925 y de 1833, y por lo tanto la derecha, esa es su naturaleza. Además, aquí sería caer un poco en lo obvio, establecer la responsabilidad que tuvo el gobierno de Estados Unidos, la CIA, la democracia cristiana. O sea, por favor, no se puede empatar con una derecha que es capaz de cualquier cosa. Lo que yo sí creo es que el gobierno de la Unidad Popular, los movimientos sociales de la época no tuvieron, y lo digo incluyéndome, a pesar de que tenía 3 años, la capacidad de prever y defenderse del golpe, generar condiciones para defender ese proceso constituyente que se estaba dando. Yo soy parte directa en realidad de esta tragedia. Yo soy uno de los niños que en esa época fue protegido por sus padres, y por suerte no me tocó correr la misma suerte que a otros que han estado ahora mostrando sus testimonios, cuando vemos que los héroes, los grandes líderes de las Fuerzas Armadas aparecen y reaparecen cada vez que se mueve un poco el agua con responsabilidades directas. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Osman Vázquez, lo último, muy brevemente acerca de este tema. ¿Cree que hay cómplices pasivos, como dijo el presidente Piñera, de la dictadura? Sí, por supuesto. Creemos que él debería nombrarlo para transparencia y para elevar el nivel ético de estas... Por ejemplo, si él tuviera esa información. Mira, ahí está Chadwick, fue a Chacarilla, ¿ok? Y en esa época eran perseguidos, torturados, desaparecidos muchos chilenos. Yo creo que muchos que están en el gabinete fueron partícipes de la dictadura, y muchos de los que están en el Parlamento también. Y yo no han escuchado jamás pedir perdón, ni siquiera aceptar. O sea, Jorge Ulloa sigue hablando de pronunciamiento militar en Talcahuano. Bueno, el Chadwick ha hablado al respecto, precisamente el ministro Chadwick. Tenemos que despedirnos, se fue Brusado. Muchísimas gracias a todos por haber venido y haber debatido con nosotros aquí en CNN Chile. Como siempre, todos invitados y nos reencontramos. Cortito, hay un tema que no podemos dejar de nombrar. Hay tres trabajadores que están en este momento en huelga en Concepción, en una grúa, que lamentablemente la empresa les cortó el suministro de alimentos, por lo tanto están en huelga de hambre desde hoy. Eso es inaceptable. El mandante que la empresa Ripley tiene que responder ahí. Ahora están navegando, están también ahí mediando las autoridades eclesiásticas de la ciudad, están intentando. Se nos acabó el tiempo. Se acabó. La próxima semana, el lunes, continúan con esta pasión. Fuego Cruzado en CNN Chile. Buenas noches.